de colonias, coloración de colonias, es algo que crece en un medio de cultivo. Por decir esto es una colonia, estos son colonias. Y cuando yo les digo morfología y coloración de colonias, me refiero a esto. Cuando les digo, ¿ya? Para que quede claro. Y eso va a ser en todas las bacterias que nosotros veamos. Entonces, ahora, para recalcar lo más importante de lo que tendría que ser este tema, hemos dicho que el género Staphylococcus pertenece a la familia Micropotaceae, ¿no es cierto? Y dentro de esos también estaban los Streptococos y los Enterococos, que yo les decía que venían a ser como sus primos del estáfilo. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros entre estos Streptococos y Enterococos del género Staphylococcus? Por una simple prueba que es esta que ustedes ven acá. La prueba de la catalasa o producción de la enzima de la catalasa. Solo el género Staphylococcus, repito, solo este género de la familia Micropotaceae es catalasa positiva. Solo este género. Estos de acá son catalasa negativa. Ahora, para hacer la clasificación dentro del género de los estafilococos con las especies, se clasifican entre los que producen coagulasa, que era la otra enzima, y los que no la producen. Y el único que producía coagulasa, ¿cuál era? El Staphylococcus aureus, ¿cierto? Todos los demás son coagulasa negativa. Ahora, si ustedes ven esta imagen, miren, van a ver aquí, esta es una tinción de grano, ven su agrupación en forma de racimos de uva, pero ustedes con solo observar esta tinción de grano pueden decir es un Staphylococcus aureus. No, nunca se dice qué género y especie puede ser con solo observar una tinción de grano. Siempre hay que hacer las demás pruebas bioquímicas. Esta es la prueba de la catalasa, que miren, aquí se ve como forma burbuja. Entonces, esta es una prueba de catalasa positiva y esta es una negativa. ¿Quiénes producen catalasa? Los estafilococos. ¿Y qué es la catalasa? Es la desdoblación del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Ya? Entonces, aquí se utiliza una colonia de estas que ustedes ven acá, colonia, ¿no es cierto? Porque esta es una tinción de grano. Una colonia, ustedes levantan, colocan un portaobjeto y le agregan agua oxigenada. Si se forma, si hay producción de burbujas, es positiva, y si no hay producción de burbujas, es negativa. Entonces ahí podemos clasificar esos cocos gran positivos que vimos en la tinción de grano, si pertenecen a los estáfilos o a los estreptos o enterococos. Y la otra es la prueba de la coagulasa, que hemos dicho que el único que produce coagulasa es este, ¿no es cierto? El Staphylococcus epidermidis del género de los estáfilos. ¿Y qué es la producción de la coagulasa? Es una enzima que lo que va a hacer es formar un coágulo de fibrina en el plasma. Y aquí ven esta bolita que se ve acá al fondo del tubo. Es una bolita, es un coágulo de fibrina que nos dice que esta prueba es positiva y esta es negativa. Ahora, estas bacterias se encuentran en diferentes partes del organismo, ustedes ya lo han visto en su cuestionario, ¿no es cierto? Pueden estar en las mucosas, pueden estar en la piel, pueden estar en las fosas nasales, a veces en las vías urinarias, y pueden causar diferentes enfermedades. Eso lo vamos a ir pasando. Ahora, había una pregunta que decía, ¿por qué se llama Staphylococcus dorado al Staphylococcus aureus? Precisamente por lo que ustedes pueden observar en este agar sangre, este es un agar sangre, y las colonias que forman el Staphylococcus aureus en el agar sangre son colonias de color amarilla, doradas. Entonces, por eso es que reciben el nombre de Staphylococcus dorado, por ese pigmento carotenoide que produce, que le da una coloración amarilla a las colonias. Vuelvo a repetir. Esto que ustedes ven acá se llama colonias, ¿ya? Ahora, otra característica que presenta el Staphylococcus aureus es que es beta hemolítico. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado cuando avanzamos el tema de medios de cultivo que en el agar sangre nosotros podíamos observar las hemólisis que se producen, ¿recuerdan? Hemólisis alfa, hemólisis beta, hemólisis gamma, y el Staphylococcus aureus es causante de la hemólisis beta. ¿Qué significa hemólisis beta? Destrucción total de los glóbulos rojos. ¿Eso qué significa? Cuando hagamos la parte del laboratorio, ahí les voy
mostrar por qué decimos que el halo hace que transparentice la hemólisis de los gametes. Uno puede ver a través de ese halo. Y cuando hagamos la práctica lo vamos a observar. Entonces aquí pueden ver estos halos que se ven. Obviamente que esto como es con cámara y ya está, no se ve buena la resolución. Pero si ustedes observan acá esto más amarillento que se ve alrededor, es las hemólisis que se producen alrededor de estas colonias, ¿ya? Si nosotros describiéramos estas colonias, ¿cómo las describiríamos? Podemos decir que son de color blanquecino, a gris, ¿no es cierto? Tienen un centro más oscuro, la colonia, y causan una beta hemólisis. Sus bordes, si ustedes ven sus bordes, son regulares, son lisos. Hay otras colonias de otras bacterias que forman como así, como bordes rugosos. Esta es bordes lisos. También cuando nosotros miramos las colonias decimos son cóncavas, son convexas. Convexas cuando la colonia está hacia arriba y cóncavas cuando las colonias, esto de acá se ve hacia abajo, ¿ya? Entonces todo eso nosotros observamos en la morfología de las colonias. Bueno, gracias a todo lo que producen esta bacteria del género Staphylococcus, porque este género se caracteriza en ser patógeno por la producción de toxinas y enzimas que le ayudan a tener su poder patogénico, es decir, a causar una enfermedad y hacerse patógeno. Pueden ser entre las hemolicinas, lipasas, proteinasas, lineasas, hialuronidasas. Todas estas son enzimas. ¿Por qué sabemos que son enzimas? Porque terminan en la terminación asa, ¿no es cierto? Que nos identifican a las enzimas. Entonces, todas esas pueden producir diferentes enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden producir? Enfermedades en la piel, infecciones cutáneas, como absceso, foliculitis, pueden producir los forúnculos, que son esos abscesos que forman con pus. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que hay ciertas bacterias que son piógenas? Y yo les había dicho que el término piógenas significa que pueden producir pus, ¿recuerdan? Entonces, entre esas piógenas está el Staphylococcus aureus, que puede producir estas infecciones sobre la piel. Cuando avanza más la lesión en el organismo, en la piel, se puede conocer inclusive la enfermedad como antrax cutáneo. Miren acá la lesión que se va produciendo. Entonces, obviamente que este antrax que mencionamos acá, hay que diferenciarlo del antrax que es producido por el Bacillus anthracis, que es otra bacteria que es mucho más patógena y mortal, ¿ya? Entonces, este tipo de antrax es producido por el Staphylococcus aureus. Entonces, causa estas infecciones, puede causar el impétigo, que es una infección alrededor de la boca, que también es producida por las toxinas y las enzimas que produce esta bacteria. Puede producir el síndrome de la piel escaldada, y lo produce por una toxina que se conoce toxina esfoliatina, que es esto que generalmente se da en los bebés, y es como si estuvieran quemaditos. Miren acá se ve el borde cómo va como desperechando la piel del bebé, de los niñitos, y esto se conoce como piel escaldada, ¿ya? Eso es producido por el Staphylococcus aureus, por la toxina que se conoce con el nombre de toxina exfoliatina. Ven acá, ya está en un estado más avanzado. Entonces, también puede producir el síndrome del shock tóxico, y esto generalmente es por igual unas toxinas, pero estas toxinas generalmente están presentes en algunos tipos de alimentos. Entonces, cuando la persona lo ingiere, esa toxina le va a causar un síndrome del shock tóxico, en el cual le va a producir vómitos, le va a producir diarrea, náusea. Entonces, ese es producido por esta toxina del síndrome del shock tóxico, ¿ya? En este cuadro podemos ver la estructura de un género Staphylococcus, ¿no es cierto? Podemos ver su pared celular, que es la que está acá de rosadito. Tiene cápsula. Hemos dicho que puede la cápsula inhibir la fagocitosis. Recuerdan, ya lo hemos mencionado anteriormente. En su pared celular, como es una bacteria gram positiva, aparte del peptidoglucano, que esa era precisamente la respuesta de su examen, una capa más gruesa de peptidoglucano, que presentan la gram positiva, y la gram negativa es una capa más delgada. Entonces, aparte de que tienen eso en su pared celular, tienen el ácido teicoico. Recuerdan que tenían las gram positivas, teicoico, lipoteicoico. Entonces, eso le ayuda a que se adhiera
al sitio donde está causando infección. Tienen proteínas, tienen adhesinas en su estructura que le ayudan eso a quedarse más en el sitio de infección. Y podemos ver también la estructura, su definición de cada uno de ellos, para qué les ayuda la cápsula. Obviamente la cápsula inhibe la fagocitosis, el peptidoglucano que le ayuda a quedarse en el sitio de infección, y los demás componentes de la estructura. ¿Ya? Aparte, tenemos las enzimas que producen, mire, todas estas enzimas producen estafilococo y estas toxinas. Hemos visto que hay la del shock tóxico, la esfoliatina que produce el síndrome de piel escaldada, las hemolicinas que van a causar la lisis de los glóbulos rojos, las catalasas, las coagulasas, ¿no es cierto? Entonces, todo este armamento, vamos a decir, que es con el que consta el género estafilococo para causar una infección en el organismo de un ser humano. Igual podemos ver más descrito las enzimas, esto de las toxinas que hemos mencionado. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico en el laboratorio? Para este género que estamos hablando, que es el estafilococo. Como son bacterias piógenas que producen bastante pus, cuando nosotros tenemos algún acceso, algún forúnculo, o algo que esté así como lo vemos acá, ¿no es cierto?, rojizo alrededor y que veamos que tiene pus, pues hacemos una presión. Limpiamos bien la piel con solución yodada, de preferencia, como vemos acá. Miren, esta es solución yodada, por eso se ve así medio cafecita la piel. Y luego apretamos con guantes, obviamente hacemos la presión para que salga esa pus. Esa pus la podemos recoger con un hisopo de algodón, o la podemos también recoger directamente en un frasquito, ¿ya? Y hacemos la siembra. Cuando la infección está producida en sangre, es decir, cuando la bacteria ha ingresado ya a la sangre en circulación, entonces se toma una muestra de sangre, así se hace una extracción de sangre, como cuando les toman muestra para laboratorio, y esa muestra de sangre se coloca en estos frasquitos que ya vienen con un medio especial, que es el DHI, que es para hacer los hemocultivos. ¿Por qué hemo? ¿Hemo de qué viene esa palabra hemo? Sangre, ¿no es cierto? Cultivo de sangre. Entonces, colocamos a estos frasquitos directamente con la jeringa, porque son como los frasquitos de las ampollas que vienen de los antibióticos, ¿no es cierto?, de ciertos medicamentos. Funcionamos con la aguja y depositamos la muestra. Este es más grande, este es más pequeño. ¿Por qué? Porque este es para adultos y este es pediátrico. Ustedes saben que a veces a los niños, y sobre todo a los bebecitos, no se les puede sacar mucha sangre, es más complicado, entonces estos vienen exclusivamente para menor cantidad de muestras. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes toman su muestra, tienen su muestra, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen un extendido. ¿A qué me refiero con extendido? Este es un portaobjeto. Ustedes tienen su muestra, han tomado de esta muestra, ¿no es cierto?, con el hisopo, que es el hisopo, es como los cotonetes que ustedes ocupan para limpiarse los oídos, pero obviamente más grande y espero. ¿Ya? Entonces eso es un hisopo. Toman la muestra y con ese hisopo ustedes se van acá y hacen un extendido. Lo dejan secar a la temperatura, al ambiente, y luego lo llevan a la flama del mechero y lo pasan 3 veces. ¿Para qué pasan por la flama del mechero? Para fijar la muestra, y cuando ustedes empiecen el procedimiento de la tinción, no se lave su muestra. Y con otro hisopo que ustedes han tomado, proceden a la siembra, a dar sangre, a dar chocolate y a dar maconque. Siempre son los 3 medios en los cuales se siembra, ¿ya? A dar sangre. ¿Para qué sembramos en agar sangre? ¿Para qué sembramos en agar chocolate? ¿Para qué sembramos en agar maconque? A ver, ¿alguien me puede decir para qué sembramos en agar sangre? ¿Quién sabe? A ver. ¿Quién sabe para qué sembramos en agar sangre? Para ver la hemólisis, doctora. Para ver la hemólisis que pueda producir un género de bacterias, ¿no es cierto? El agar chocolate. Para el gran positivo y gran negativo. Sí, crece gran positivo y crece gran negativo. Y como el agar chocolate, ¿se acuerdan de cuando les dije que para la preparación
El agar chocolate se hace lisar los glóbulos rojos que están en la sangre. Entonces, los glóbulos rojos tienen ciertos nutrientes en su interior que en el agar chocolate ya quedarían expuestos y aprovechados por las bacterias que se siembren. Entonces, para bacterias un poco más exigentes, el agar chocolate se lo utiliza. Y el agar McConkey, ¿para qué es el agar McConkey? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Para qué es el agar McConkey? ¿No era para separarlo de otros microorganismos, doctor? Para que crezcan los gram negativos, ¿no es cierto? En estos dos de acá van a crecer gram positivos y gram negativos. En el agar sangre y en el agar chocolate. Y aquí, si hubiera en esa muestra alguna bacteria gram negativa, solo va a crecer esa gram negativa. Si ustedes miran acá estas dos tinciones, aquí pueden observar que está puro gram positivo, ¿no es cierto? Cocos gram positivos. Pero aquí miren, hay cocos gram positivos y hay bacilos gram negativos. Aquí hay una flora mixta entre gram positivos y gram negativos. Entonces, estos gram positivos que ustedes ven en esta tinción de gram y que puede ser que estén en esta muestra clínica, van a crecer en estos dos. Y estos gram negativos que ustedes ven acá, van a crecer en este medio, ¿ya? Obviamente que esto, como este crece en gram positivos y gram negativos, estos dos van a crecer acá, obviamente, ¿no? Pero aquí ya se van a seleccionar solo los gram negativos, ¿ya? Hay la diferencia entre las colonias, cuando nosotros vemos acá en los agares, es que las colonias de los gram positivos son más pequeñas. Y las colonias de los gram negativos siempre tienden a ser más grandes, ¿ya? Ahora, entre otras pruebas que hay para que ustedes puedan hacer el diagnóstico y decir que son exclusivas, digamos, para aislamiento de ciertos microorganismos, tenemos una que es el agar Chapman-Manitol, que se parece mucho al manitol salado, y ustedes han puesto en alguna de sus respuestas, he estado viendo, ¿qué nos diferencia? Porque los estafilococos van a crecer de color, los del aureus va a crecer de color amarillo, en este medio de Chapman, que es el manitol. ¿Por qué? Porque el manitol es un medio que tiene altas concentraciones de cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es sal. Es decir, el Staphylococcus aureus tiene la capacidad de crecer en medios que tengan altas concentraciones de sal, ¿ya? ¿Y qué hacen? Fermentan el manitol y forman colonias, ¿no es cierto?, amarillas. Aquí tenemos nuevamente la prueba de la catalasa, negativa, positiva. ¿Con qué se hace la prueba de la catalasa? Peróxido de hidrógeno. Aquí está. ¿Ya? ¿Quiénes son positivas? Los estáfilos, los estreptos. Los estáfilos son positivos. Los estreptos y los enterococos son negativos. Estos son aquí. Y este, ahí. Positivo, este negativo y este positivo. ¿Cómo sabemos que es positivo? Porque se produce... Doctora, una ¿Sí? consulta. ¿Todo aquel que hace burbujas son positivos? Todos los que hacen, no solamente el estáfilo, digamos, hay otros géneros también de bacterias que pueden producir catalasa. ¿Qué significa eso? Que ellos producen esa enzima, que es la enzima catalasa, que va a desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Entonces, todas las que forman burbujas son positivas. Negativo es el, ¿ya? Ya. Está bien, gracias, doctora. Ahora van a mirar este videito. Prueba de catalasa. Esta es una de las pruebas de identificación de bacterias con reacciones enzimáticas. Si se va cortando, van a esperar un poquito, ¿ya? Como ya saben que mi internet aquí en la 1 es muy estable. Bueno, mientras va reproduciendo el video, mientras sigue reproduciendo, miren ustedes cómo se trabaja para que ustedes vean cómo van a trabajar cuando vengan a la parte de lo que es la parte práctica. Siempre trabajan alrededor del mechero. ¿Por qué? Porque aquí el mechero les da un ambiente
después les Se sigo debe explicando. tomar una muestra de bacterias de una cepa o de un medio de una lámina portaobjetos. Se debe tener mucho cuidado a la hora de sacar la muestra, ya que se debe hacer a un lado de un mechero encendido para evitar contaminación. Después de colocar la muestra sobre la lámina portaobjetos, el palillo se desecha en una solución de hipoclorito. El fundamento de esta técnica es que la catalasa es una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La reacción positiva es que al colocar las bacterias en contacto con el peróxido de hidrógeno se produce una efervescencia. Veamos el proceso de nuevo y más de cerca. Se toma la muestra de la cepa, siempre cerca al mechero encendido. Se pone sobre el portaobjetos y se desecha el palillo en hipoclorito. Y por último se pone el peróxido de hidrógeno. Si hay efervescencia es positiva la catalasa. Terminada la prueba, la placa se desecha en una solución de hipoclorito. ¿Vieron el video? ¿Es cierto? Entonces, para que ustedes vean también cómo van a trabajar, les decía yo, cuando vengan a la parte práctica, ustedes han pasado prácticamente primero y segundo virtual, no han hecho práctica, y tercero ya les está tocando igual. ¿Otra vez? Ya, ahorita se va a estabilizar, porque estoy con la cámara apagada. Ahora, ¿cómo se escucha? Ya Bien, escucho, no. Voy a repetir, pero Ya, lo que les decía era que ustedes, así como vieron en el video, así es como tienen que venir a trabajar para el día del laboratorio. Con sus guantecitos, ¿para qué? Para evitar contaminarse con las colonias, ¿no es cierto?, con las bacterias. El mechero siempre va en medio de todo lo que ustedes van a trabajar, porque ese ambiente caliente que genera la llama del mechero hace que tengan ustedes un ambiente estéril. Todo el material que ustedes contaminados que utilicen con bacterias, sus micropipetas, sus pipetas, todo eso contaminado se bota a solución de lavandina. Vieron que él tenía, ¿no es cierto?, un frasquito con hipoclorito de sodio, con solución de lavandina. Y esos fierritos que ustedes vieron, vamos a volver atrás. Prueba de la catalasa. Esto de acá que ustedes ven, una de las pruebas de, ¿no es cierto? Ven acá. Esto se llama asa. Eso es lo que nosotros, ya les digo, hacemos con el asa de siembra. Aquí no lo vemos muy bien, vamos a ver si lo puedo adelantar un poco el video. Con un palillo de madera, cortarla sobre una lámina. Bueno, pero estos fierritos de acá, ustedes ven que van con hilitos, miren acá, eso se llama asa. Ven acá, este es un asa de hilo, porque es un alambre así nomás largo. Y hay otros que vienen con un asa de siembra. Entonces, ya para que se vayan. Entonces, esa prueba es la prueba de la catalasa, así como la han visto. Después hay otras pruebas, como la de la coagulasa, como la de la DNasa. Por decir, esta es la prueba de la DNasa, en la cual ustedes ocupan un medio que tiene la enzima y hacen una siembra, como ven acá, con una bacteria sospechosa de Staphylococcus. Si después de pasado el tiempo de incubación, 24 horas, se ve que se forma este halo alrededor de la siembra que ustedes hicieron, decimos que la colonia, que en este caso es Staphylococcus, es productora de la enzima DNasa. Si no se produce, miren ese halo alrededor, entonces esta bacteria no produce DNasa y no es Staphylococcus aureus, es negativo, ¿ya? Aquí la prueba de la coagulasa.
Este líquido que ustedes ven acá es plasma. Se puede utilizar, o sea, lo más común que recomiendan en los libros es plasma de conejo. Pero obviamente que eso es más complicado de conseguir, ¿no es cierto? Entonces, en el laboratorio nosotros ¿qué utilizamos? Utilizamos plasma humano, ¿ya? ¿Qué es el plasma? Es cuando se toma una muestra de sangre. Vamos a suponer que este es un tubo, y aquí está la sangre, ¿no es cierto? Se toma la muestra de sangre. El plasma es cuando se toma la muestra de sangre con anticoagulante, es decir, que este tubo tenía anticoagulante. Cuando ustedes llevan a centrifugar esta muestra, este tubito, se va a separar. En el fondo van a quedar los glóbulos rojos y en la superficie va a quedar este líquido amarillento que se conoce como plasma. Ahora, esto es cuando este tubo tenía anticoagulante. Cuando el tubo no tiene anticoagulante, igual se lo separa y queda el otro aquí. Esto se llama suero. Plasma con anticoagulante. Suero sin anticoagulante, ¿ya? ¿Y cuál es el anticoagulante que se utiliza generalmente para obtener este plasma? Es el citrato de sodio, ¿ya? No sé si voy a poder escribir. Citrato de sodio para hacer esta prueba. Tiene que ser con ese anticoagulante. Porque después se utiliza otro anticoagulante también en el laboratorio que es el lepta. Pero no ocupamos el lepta, ¿ya? Ocupamos el citrato de sodio para obtener este plasma. Ese es el anticoagulante. ¿Alguien está con su audio, por favor? Ponga en silencio su audio. Escucha una radio, una música, no sé de qué. Entonces, ese vendría a ser las pruebas que más se utilizan para diagnóstico. El tratamiento antes se tenía buen efecto la penicilina para los estafilococos, pero rápidamente adquirieron resistencia los estafilococos a este antibiótico, y entonces esto precisamente porque producen una enzima que es la beta-lactamasa. Ustedes saben que la penicilina es un antibiótico del grupo de los beta-lactámicos. ¿Por qué se llaman así? Porque en su estructura tienen un anillo beta-lactámico. Y ese anillo beta-lactámico que tiene esta penicilina, como estas bacterias producen la enzima beta-lactamasa, estas rompen ese anillo beta-lactámico. Entonces, ya no tiene efecto el antibiótico para estas bacterias. Entonces, después se descubrieron otros antibióticos para reemplazar esta penicilina, que era la meticilina y la floxacilina. Supuestamente para resolver el problema de estas que eran resistentes a la penicilina. Pero también ya se ha visto que han adquirido resistencia a esta meticilina. Por eso hay los MRSA, que son las meticilinas resistentes. Y si un estafilococcus aureus es resistente a la meticilina, si presenta resistencia a esta, obviamente va a presentar resistencia a la floxacilina, porque son de la misma familia, ¿ya? Entonces, presentan, como les decía, hacen rápidamente resistencia a los antibióticos. Ahora, los coagulasa negativos, que eran el epidermidis, que habíamos mencionado, que generalmente esto, que es el más común, el epidermidis, esto se los encuentra como a veces en aquellas personas que están en terapia intensiva, que están con sondas, que están con cánula en la garganta por la estraqueotomía. Como está en la piel, la bacteria se pueden llegar a causar infección más adentro, pero precisamente porque ingresan, porque tienen una vía de ingreso. ¿Ya? Entre esos tenemos el epidermidis, como les decía, el más común. Miren, aquí podemos ver en las válvulas protésicas, en los implantes. ¿Por qué? Porque en las prótesis también pueden ser causantes de infección, en las prótesis cuando se colocan prótesis de cadera, prótesis de rodilla, si es que no se hace una buena limpieza en la zona donde se va a hacer el corte. Su característica es como, a diferencia del aureus, que es coagulasa negativo, no causa hemólisis ni dar sangre, como el aureus que dijimos que era beta hemolítico. Puede crecer a
7% de cloruro de sodio, que es sal, ¿no es cierto? No fermenta el manitol y es sensible a la novobiosina. ¿Ya? Que es una prueba que nos ayuda a diferenciar a este género, a esta especie que es el Staphylococcus epidermidis. Entonces, este es sensible a la novobiosina. ¿Qué le ayuda a ser patógeno? Que presenta un glucocálix, se adhiere también a las superficies plásticas y protésicas. Es lo mismo que hemos visto donde puede invadir. Ahora tenemos el Saprophyticus, que es otro que igual es importante porque causa infecciones a nivel de las vías urinarias en la mujer, sobre todo. Se lo considera como un oportunista porque igual va a encontrar el momento apropiado para causar una infección. Este igual crece a 7%, no fermenta manitol. ¿Y cómo lo podemos diferenciar del otro que se aísla con mayor frecuencia, que es el epidermidis? Pues por la misma prueba que hayamos visto. Este es resistente a la novobiosina, ¿se acuerdan que vimos? Y el epidermidis es sensible a la novobiosina. ¿Cómo se hace esa prueba de la novobiosina? Ahorita vamos a ver. Mediante esa prueba entonces podemos ver la diferencia. Aquí miren, esta es la sensibilidad a la novobiosina. ¿Qué se hace? Se hace una siembra masiva de las bacterias. Se hace una siembra en un medio de cultivo. Y luego se coloca el disco de novobiosina. Esto se lleva a incubar 24 horas. Y en las 24 horas nosotros vamos, sacamos la cajita de la estufa y observamos. Si vemos que se ha producido, ven acá un halo alrededor del disco, ¿qué significa ese halo? Esta es como un antibiótico que es la novobiosina, que por difusión va irradiando alrededor. Entonces, si esta no creció alrededor y se formó este halo, quiere decir que esta bacteria que está aquí sembrada es sensible, es decir, que esta novobiosina la puede matar. Entonces, es sensible, decimos que es epidermidis. En cambio, esta, miren, no formó ningún halo y vino y creció la bacteria alrededor del disco. ¿Ven que no hay ningún halo acá? Entonces, ya decimos con eso, que esta bacteria resiste a la novobiosina, es decir, que es resistente. ¿Y cuál es resistente? El Staphylococcus saprophyticus. Es decir, mediante esta prueba nosotros podemos ver frecuencias que son coagulasa negativas, que vendrían a ser el epidermidis y el saprophyticus. Un momentito, por favor, ¿ya me esperan? ¿Me escuchan? Hola. Ahora, ¿lo escuchamos? No, doctora. Ya. Bueno, entonces les decía que eso significa sensible cuando no crecen alrededor de un disco,
en este caso este antibiótico, y esta es resistente porque sí crece alrededor del disco, ¿ya? Y vamos a ver, miren cómo se hace una prueba de novobiosina. Esperemos que descargue un ratito, ¿ya? Vamos a ver que descargue el video. ¿Ese es un video igual, doctora? Sí, es un video que quiero que vean, pero a ver, no quiere descargar. Que nos va a determinar si esa saprofíticus es resistente a la novobiosina, es decir, que cuando yo pongo la novobiosina alrededor de la bacteria, ¿sí? Pongo la bacteria encima del sensidisco, la bacteria sigue creciendo a pesar de estar el sensidisco presente. Y novobiosina sensible es que pongo la bacteria, pongo el sensidisco y donde está el sensidisco, alrededor del sensidisco, la bacteria no crece. Ya les voy a mostrar cómo hace el resultado. ¿Cómo hace eso? Esa es un asa de siembra. Miren, ella tiene en sus manos un asa de siembra. Van a mirar cómo esteriliza para que vean cómo se esteriliza. Miren, así tienen que esterilizar sus asas ustedes cuando estén en el laboratorio. Al rojo vivo. Se enfría, se toma la muestra, cogemos un agar, que puede ser un agar que sea 2 mililitros, y se siembra en enrejado. ¿Qué es sembrar el enrejado? Que yo voy a hacer como una cuadrícula, ¿sí? Bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Me volteo mi caja, paso por encima de las líneas que había hecho, volteo la caja, y paso por las líneas que había hecho. Volteo la caja, para que me quede bien, bien pegadito. Volteo el medio, lo dejo un poquito, vuelvo a incinerar el alga para desinfectarlo. Y voy a tomar lo mismo, una pinza. Con la pinza la paso por el mechero, no la paso mucho, solamente 2 o 3 pasos, no que me quede muy pegado y no voy a quemar el sensidisco. Tomo mi sensidisco y saco el sensidisco con mucho cuidado. Miren acá, sale el sensidisco y lo pongo sobre lo que acabo de sembrar. Esto va a la incubadora en 4 horas a 37 grados. Eso obviamente va marcado con el nombre del paciente. Esto va, como les decía en el video, a la incubadora y después ustedes ven esto de acá. Si se formó el halo o no se formó el halo, ¿ya? Pero esa es la forma de que ustedes hacen una prueba de novobiosina. Que nos va a... Ahora, a ver, ¿quién me dice qué vio que no estaba bien en ese video? ¿Qué cosa, ¿Qué no doctora? había? No la escuché. No se escuchó bien, doctora. ¿Qué no había bien en ese video? De esa Que la persona que estaba trabajando. sin guante. Los guantes, ¿no es cierto? Ella no estaba trabajando con guantes. Y cuando uno trabaja igual en el laboratorio, siempre te recomiendan que las uñas no estén pintadas. Siempre se recomienda uñas cortas y que no estén pintadas. Ya, entonces, por eso te digo, siempre es muy importante que ustedes utilicen guantes cuando van a trabajar, porque accidentalmente se pueden contaminar. Pueden tener alguna herida ustedes en la mano y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Y esa forma como ella esterilizó el asa de siembra es como ustedes tienen que esterilizar en el laboratorio. Llevan a la llama del mechero y el asa o el fierrito ese se tiene que poner de color, o sea, así rojizo,
rojo intenso, ¿no es cierto? Con eso, eso quiere decir que está esterilizado. Y antes de tomar ustedes su colonia, como han visto que ella toma la colonia para hacer la siembra, ¿no es cierto? Tienen que dejar enfriar su asa, porque si ustedes la colocan en el asa caliente y toman la muestra, la van a matar a la bacteria. Entonces tienen que esperar que enfríe. Ya ella lo hizo enfriar en el medio, lo pinchó al medio y se escuchó una vez como que hirvió el medio. Y eso entonces ella lo enfrió directamente en el medio, obviamente que en una parte donde no hay microorganismos. Pero ustedes la pueden hacer enfriar así, moviéndola un poquito en el aire, cerca del mechero, para que enfríe, ¿ya? Entonces, en este cuadrito que ustedes ven acá es como un resumen de las 3 más importantes que se aíslan en infecciones, causando infecciones en un ser humano. Tenemos el aureus, el saprofíticus y el epidermidis. Y las pruebas que nosotros más utilizamos en el laboratorio: manitol, coagulasa, novobiosina y DNase. Manitol, el Staphylococcus aureus es el más positivo. Coagulasa, el único es el Staphylococcus aureus. Novobiosina, este es sensible y a la DNase es positivo. Entonces, las pruebas que son específicas para el aureus son la coagulasa y la DNase. Aparte que crece en manitol, ¿ya? El saprofíticus, algunos pueden crecer en manitol, otros no. Coagulasa negativo, novobiosina resistente, DNase negativo. Epidermidis, manitol no crece, coagulasa no produce, es negativo, y novobiosina sensible. Si yo les pregunto, ¿con qué prueba podemos diferenciar entre el Staphylococcus saprofíticus y el Staphylococcus epidermidis? Con la prueba de la novobiosina, en la cual el saprofíticus es resistente y el epidermidis es sensible, ¿ya? Entonces, esas vendrían a ser lo más importante de lo que ustedes ya habían hecho su cuestionario ayer. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que va a ser la parte de los otros, que son los primos, que vendrían a ser los estreptococos. Aquí les voy a mostrar este video que no les había puesto en el anterior tema, para que vean la prueba de la coagulasa, ¿ya? Vamos a ver si reproduce. Vamos a esperar que descargue un ratito. Un ratito que descargue, ¿ya?
La prueba de la oxidasa es una prueba de laboratorio que permite identificar diferentes tipos de microorganismos. Este tipo de prueba se basa en el uso de cintas que permiten identificar la presencia de la enzima citocromoxidasa. Son el mechero Bunsen, 2 colonias, las cintas para la prueba de la oxidasa y palillos, que nos vamos a permitir realizar la prueba. Una vez que se encuentran los materiales, lo que se debe hacer es tomar un palillo, tomar la caja Petri con las colonias y tomar una colonia esta para la prueba de la oxidasa y esperar la reacción. Se repetiría el mismo proceso con la otra caja Petri que contiene la otra colonia. Se tomará nuevamente una sola colonia aislada y se rotará en la cinta para esperar la reacción. Una vez que han reaccionado las muestras de las colonias en las cintas, se observará un cambio de color. Se tornará violeta en el caso de ser positivo, la pseudomonas es positivo a la prueba de la oxidasa, mientras que E. coli es negativo. Aquí algo para que tomen en cuenta, y cuando abrió la caja Petri, ustedes vean, dice colonias aisladas, ¿no es cierto? Tomamos una colonia aislada, dice en el video. ¿Por qué? Esta es una técnica de siembra, como ustedes ven acá, que se llama técnica de siembra por agotamiento. ¿Por qué? Porque ustedes aquí depositan la muestra en este extremo de acá y empiezan a sembrar. Luego, sin soltar el asa, ustedes hacen esta otra siembra. Y después hacen esta otra siembra, igual sin soltar el asa. Si ustedes ven aquí donde depositaron ustedes la muestra, obviamente hay mayor cantidad de muestra, por eso se observa, ¿no es cierto?, harta cantidad de microorganismos, y no se pueden ver las colonias, todo está una sola masa. En este lugar, que fue el segundo cuadrante que ustedes sembraron, ya se ve más despejado, ¿no es cierto? Pero en el tercero ya ustedes pueden ver colonias sueltas. Miren, por eso es que dice colonias aisladas. Por eso se llama por agotamiento, porque la muestra se va agotando, ¿ya? Esto para que vayan viendo. Y hoy, si no me equivoco, vamos a ver con uno de sus compañeros que exponen lo que es métodos de siembra. Lo continuamos viendo el video, ¿ya? La prueba de Catalasa es un método rápido y fácil para la diferenciación de Streptococcus y Staphylococcus. Todas las especies de Streptococcus son catalasa negativa y los Staphylococcus son catalasa positiva. El peróxido de hidrógeno, que es el sustrato, si se acumula, es tóxico para las bacterias, porque se produce su muerte. La enzima catalasa puede descomponer el peróxido. Esta descomposición involucra la reducción de hierro, que se encuentra en la enzima, y la reoxidación para liberar oxígeno. Para la realización de esta prueba de catalasa, necesitamos los materiales: portaobjetos, peróxido de hidrógeno al 3%, una placa de agar que contenga colonias bacterianas. En este caso tenemos Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae, y los palillos o pinchos para poder hacerlo. El procedimiento de esta prueba es, primeramente, colocar una gota de peróxido de hidrógeno al 3% en un portaobjetos colonia pura de un cultivo, en este caso, de 18 a 24 horas, y colocar sobre el portaobjetos de vidrio. Se agita la colonia bacteriana en el peróxido mientras se forman las burbujas. Si la colonia de la bacteria de Staphylococcus habrá abundantes burbujas y se verán inmediatamente. Si no se aparecen las burbujas, será una colonia de especie Streptococcus, como podemos ver.
coagulación es una enzima producida por estafilococos. Efectivamente termoestable, ya que existe temperatura de hasta 60 grados centígrados. La coagulación estimula la conversión de fibrinógeno en fibrin, y a esto se debe la presencia del coágulo si la reacción es positiva. Además, comprueba la facultad de un microorganismo de coagular en la producción de una proteína localizada en gran parte de los estafilococos. Luego necesitamos un encendedor, suero de conejo, en este caso es Staphylococcus aureus. Después, con ayuda de la pipeta, tomamos un poco de suero de conejo. Es importante coger la cantidad necesaria para verificar que el procedimiento salga bien. Colocamos el suero de conejo sobre el portaobjetos y después desechamos la pipeta. Vamos a tomar un palillo para poder obtener las colonias. Es importante que cojamos la cantidad suficiente de las mismas. Después, realizamos movimientos circulares sobre la gota de suero de conejo y esperamos a que se formen los cuadros en caso de que la reacción sea positiva. Al cabo de filocoagulación, encendemos nuevamente el mechero y regulamos la llama. Después tomamos un palillo para poder sacar la cantidad adecuada de colonias. Es importante que saquemos la cantidad necesaria para que se pueda producir el coágulo en caso de ser positivo. Y colocamos las colonias dentro de este. Recuerden que este contiene suero de conejo. Agitamos libremente y desechamos el palillo. Aquí ven, se forma el coágulo, miren. Aquí se forma un coágulo más grueso, más espeso, en cambio aquí sí es líquido. Entonces esta es la coagulasa negativa y esta es la coagulasa positiva. Esta prueba de la coagulasa, como les mostraba en el video, se puede hacer en placa, en portaobjeto, y se puede hacer en tubo. Solo que la de la placa solo nos detecta las que están encima, como una proteína, en cambio esta es más específica. Ya la que... Y un error, o sea, algo que ella menciona, dice suero de conejo, es plasma de conejo, no suero de conejo, ¿ya? Porque el suero, ya les he dicho, es cuando se toma la muestra sin anticoagulante, y el plasma se lo toma con anticoagulante. Bueno, esto era para que vean las pruebas. Si bien mencionaba la prueba de la oxidasa, eso la vamos a ver más adelante, pero ya para que tengan una idea, cuando hagamos la parte de lo que son las enterobacterias, las pseudomonas, ¿ya? Entonces, estos extractos, como habíamos mencionado, son sus primos de los estafilococos, porque son igual cocos gram positivos, solo que estos llegan a adquirir, como ven acá en la imagen, como una forma de cadena, ¿no es cierto? Llegan a agruparse así como un collar de cuenta. Generalmente no presentan espora.
Una especie de los que viene dentro de estos estreptos, que es el Streptococcus pneumoniae, adquiere esta forma que dice forma lanceolada, como ustedes ven acá. Esto que dice forma lanceolada, adquieren solamente una especie que son los Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Después los otros son así coquitos. ¿Y cómo decimos lanceolada? Porque los coquitos, en vez de ser así redondito, adquieren una formita media, así media, como una puntita hacia un extremo. Ahora que me recuerdo esto que veo, cuando yo les pregunté, había una pregunta en el cuestionario de ayer, ¿qué características necesita el estafilococo con respecto a la atmósfera? ¿No es cierto? O al oxígeno, su requerimiento de oxígeno. Son aerobios. ¿Por qué? Porque necesitan oxígeno para desarrollarse. Los estreptos pueden ser algunos anaerobios facultativos, es decir, que pueden entrar con pequeñas disminuciones de oxígeno y pueden crecer. Y estas especies, en este caso el género de Streptococcus, crece mejor si nosotros a la atmósfera, a su ambiente atmosférico, le aumentamos un poquito de dióxido de carbono, que es CO2, ¿ya? Al 5 o al 10%. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la diferenciación? Obviamente estos, no se olviden, todos los estreptos son catalasa negativo, ya lo hemos mencionado. ¿Quiénes son positivos? Los Staph. ¿Quiénes son negativos? Los estreptos y enterococos. ¿Con qué prueba diferenciamos al género Staphylococcus del género Streptococcus? Con la prueba de la catalasa. ¿Cuál es positivo? El estáfilo. ¿Cuál es negativo? El estrepto, ¿ya? Ahora, ¿cómo los podemos clasificar? Las diferentes especies que forman parte de este género Streptococcus. Así como en el estáfilo había, ¿no es cierto?, Staphylococcus aureus, Saprophyticus, epidermidis, aquí en el Streptococcus también tienen sus especies. Entonces, ¿cómo las podemos clasificar a esas especies dentro de este género? Se hacen por tres formas. Primero, por sus propiedades serológicas. Esta clasificación por estas propiedades serológicas se lo conoce como clasificación de Lancet-Pierre, ¿ya? Esta por las propiedades serológicas. ¿Y en qué se basa esta clasificación? Se basa en los antígenos que van a estar presentes en su pared celular. Antígenos específicos. No se olviden que los antígenos, ya cuando hemos mencionado la parte de inmunología, dijimos que era todo aquel agente extraño que ingresa al organismo de un ser humano y causa una respuesta. Entonces, estos antígenos, gracias a estos antígenos que están presentes en la capa intermedia de la pared celular de estas bacterias, es que se hace la clasificación esta de Lancet-Pierre, ¿ya? Y según eso se pueden clasificar en el grupo A, en el grupo B y en el grupo D. Dentro del grupo A, ¿quién entra? El Streptococcus pyogenes. Aquí vuelvo a repetir. Género con mayúscula. Especie con minúscula. Género, especie. ¿Ya? No se vayan a olvidar cuando ustedes igual escriban en sus trabajos, en sus temas, en sus exámenes. Género con mayúscula, especie con minúscula. Entonces, al grupo B, según esta clasificación de Lancet-Pierre por los antígenos de la pared celular, se clasifican también en el grupo B. En esto están el Streptococcus agalactiae. Y en el grupo D tenemos los enterococos, tanto el Pacalis como el Paesio. Otra forma de clasificar a los Streptococos es según la clasificación de Brown. Esta clasificación en que se basa en la hemólisis que van a producir en la placa de agar sangre. Estas especies producen diferentes tipos de hemólisis en el agar sangre. Entonces, según esa hemólisis se la clasifica en la clasificación de Brown. ¿Qué vendría a ser esta que vemos acá? Se la va a clasificar en alfa hemólisis, beta hemólisis y gamma hemólisis. ¿Por qué ustedes ven estos colorcitos? A ver, ¿por qué creen que ven estos colorcitos acá? Estos colorcitos les ayudan a ustedes para ver cómo se va a ver en la placa de agar sangre. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Esta es una placa de agar sangre. La alfa hemólisis es la destrucción parcial ¿de qué? ¿Quién me dice destrucción parcial de qué? De los glóbulos rojos. De los glóbulos rojos, destrucción parcial de los glóbulos rojos. Esa destrucción parcial, es decir, que no es total, le da un aspecto medio verdoso a lo que está alrededor de la colonia.
Por eso es que aquí está como verde. Y aquí que dice green en inglés, verde, ¿no ves? En inglés, hemólisis parcial, en color verdoso. Este se ve así medio blanquito, transparente, porque es una beta hemólisis. Y esta habíamos dicho que era una destrucción total de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Los destruye totalmente, entonces forma un halo transparente que nosotros podemos ver a través del medio de cultivo. Y este está de rojo, ¿por qué? Porque no hay hemólisis y el agar sangre queda intacto, queda de color rojo, no le pasa nada, entonces por eso es que está de ese color. Aquí queda intacto el agar sangre, no le pasa nada, ¿ya? Ahora, estas bacterias que están acá, estas especies de Streptococcus, tienen hemólisis parcial, es decir, alta hemólisis. El Pneumoniae y el Viridans son especies Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans. Beta hemólisis, Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Y no produce hemólisis, es decir, no le pasa nada al Enterococcus. Por eso este es gamma hemolítico. Entonces, aparte de eso, ¿cómo nosotros podríamos diferenciar entre esas dos especies que son no hemolítica, mejor dicho, hemólisis parcial y hemólisis total? Miren, aquí hacemos, como hicimos en el Staphylococcus epidermidis y el Saprophyticus, que hicimos la prueba de la novobiosina, ¿recuerdan que hemos visto? Aquí se hace la prueba de la optoquina, en la cual el Pneumoniae es sensible a la optoquina y el Viridans es resistente a la optoquina. Entonces, con esta pruebita nosotros podemos diferenciar entre las especies que son alfa hemolíticas. Y ahora, entre las especies que son beta hemolíticas, podemos diferenciar también, similar a lo que hicimos con la novobiosina, con la prueba de la bacitracina, en la cual el Piógenes es sensible a la bacitracina y el Agalactiae es resistente a la bacitracina. Aparte que pertenece al grupo A, según la clasificación de Lancelfield, y este pertenece al grupo B. Entonces, este es un cuadrito como un resumen de cómo nosotros podemos clasificar al género Streptococcus. ¿Ya? Aquí miren, tienen la alfa hemólisis, beta hemólisis y gamma hemólisis. Y aquí miren, era lo que les decía de la beta hemólisis. Se produce una destrucción total de los glóbulos rojos que nosotros podemos ver a través del halo que produce de la hemólisis. Esto es como un texto, ¿no es cierto?, que está atrás de la placa y se puede leer porque se transparentiza completamente el medio de la sangre cuando es una beta hemólisis. Y era lo que yo les decía, que ustedes pueden ver a través del halo que se produce por la beta hemólisis. Esa es según la clasificación de Brown. ¿Qué pruebas yo? ¿Me voy a esperar un ratito ya? Soy yo, no se le escucha a la doctora, pero veo que mueve el mouse. Digo que esperemos un
Ah, ya. Ya volví. Bueno, cuando hablamos de pruebas bioquímicas, como ven ustedes aquí en la diapositiva, ¿no es cierto? Esta también sería otra forma de cómo clasificarlos a los microorganismos que hemos mencionado, al género de estreptococos en sus diferentes especies. Es lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Sensibilidad a la bacitracina, sensibilidad a la autoquina, la prueba de CAM, hidrólisis de licurato. La capacidad que tienen algunas de estas especies de poder crecer en un medio con bilis, que ustedes saben que la sustancia que es la bilis es muy fuerte para ciertas bacterias, no todas tienen la capacidad de crecer en medios que tienen bilis. También la hidrólisis de esta otra sustancia que es la culina, que va a estar presente en los medios que tienen bilis, y también su capacidad de crecer en medios donde hay altas concentraciones de sal o cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, estas son pruebas bioquímicas, que es lo que hacíamos también, por decir, la prueba de la novobiosina es una prueba bioquímica, la prueba de la catalasa es una prueba bioquímica. ¿Por qué? Porque son reacciones que se producen de los microorganismos. Aquí tenemos un cuadro que es lo mismo que hemos mencionado acá. Esto es lo mismo. Es el mismo cuadro, ¿ya? Lo hemolítico que hidrolizan la espulina. Del género Streptococcus, ¿cuáles son los que se aíslan con mayor frecuencia o cuáles son los que causan generalmente más infección en los seres humanos? El Streptococcus pyogenes, la Galactiae y el Pneumoniae. También podemos encontrar los enterococos, tanto los Faecalis como los Faecium, pero estos generalmente, como se encuentran a veces como flora normal en el aparato digestivo, en los intestinos, cuando encuentran su momento apropiado se pueden convertir en patógenos oportunistas. Estos microorganismos, ¿dónde los podemos encontrar? Muchos, si ustedes recuerdan cuando hemos visto el tema de flora normal, habíamos visto que se encontraban muchos de estos estreptococos en la boca, ¿no es cierto? En las vías respiratorias superiores podían estar como flora normal, algunos a nivel del intestino, otros a nivel de las vías urogenitales, podían estar como flora normal. ¿Recuerdan que habíamos visto? ¿No es cierto? Pero si ellos invaden otros sitios donde no se los considera flora normal, pueden causar procesos infecciosos. Este es el Streptococcus pneumoniae. Puede estar formando parte de la flora normal de las vías respiratorias superiores, pero cuando llega a lo que vendrían a ser las vías respiratorias inferiores, es decir, a nivel de los pulmones, pueden causar enfermedades altamente fatales, pueden causar neumonía grave, y también inclusive si llegan a la circulación, como están a la circulación y llegan al cerebro, pueden causar lo que se conoce como meningitis. ¿Ya? Entonces pueden ocasionar diferentes patologías que pueden ser bastante graves para el ser humano. Esta es la clasificación que habíamos visto según Lancet-Pierre, ¿se acuerdan? Que se pueden clasificar en 13 serogrupos, pero los más importantes son el grupo A, el grupo B y el grupo D que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entre los piógenes, entre los beta-hemolíticos, que teníamos al piógenes y a la Galactiae, según la tablita anterior que habíamos visto, estos según la clasificación de Brown, ¿no es cierto? Se clasificaban en beta-hemolíticos, y según la de Lancet-Pierre en los grupos serológicos del grupo A, el piógenes, y del grupo B, el Galactiae. Vamos a ir viendo el piógenes un poquito.
Este es beta-hemolítico, ¿no es cierto? Es decir, que va a causar una destrucción total de los glóbulos rojos, pertenece al grupo A, y donde lo podemos encontrar como flora normal a través en la faringe, puede estar como flora normal, pero puede causar diferentes patologías si sale de ese sitio en el cual es flora normal. Si invade otro sitio, puede causar diferentes enfermedades, porque al igual que el estafilococos que habíamos visto anteriormente, produce ciertas toxinas que pueden ser patógenas para el organismo del ser humano, ¿ya? Puede causar infecciones como faringitis, ya que está a nivel de la faringe, amigdalitis, puede causar infecciones en la piel también, similares a las del estafilococos, como la erisipela, la celulitis, el impétigo, puede causar esos problemas a nivel de la piel. Generalmente esos problemas que se producen están producidos por la liberación de la bacteria, de toxina, de enzimas que le ayudan a su poder patógeno a esta bacteria. Entre las enzimas que están involucradas en estos procesos de toxicidad tenemos las estreptolicinas O, las S, las estreptocinasas, también produce lo que es la DNasa, son las más importantes, ¿ya? De esas enzimas que producen estos procesos como ser erisipela e impétigo. Entonces tendríamos las estreptolicinas, las estreptocinasas y la DNasa. Y podemos ver la producción de la faringitis por estreptococos piógenes, y es muy característica la presencia de estos puntos rojos, ¿ven? Aquí, por el estreptococos piógenes. Generalmente produce esa forma de puntitos rojos. La erisipela, que no solamente se puede dar en la cara, sino se puede dar en cualquier parte del organismo, en la pierna, en los brazos, es una mancha roja delimitada que se da por el estreptococos piógenes. Esto parecido también a la piel escaldada, como el impétigo, se puede ver también producido por el estreptococos piógenes. Este estreptococos piógenes tiene la desventaja en algunas personas de causar problemas inmunológicos. Perdón, ¿a qué se refiere esto? Que personas que han tenido una infección previa, que ha sido nomás de gravedad por este estreptococos piógenes, pueden llegar a tener procesos inmunológicos, es decir, que su organismo reconozca como extraño lo propio de nuestro organismo. Y una de esas enfermedades es la fiebre reumática, que es producida precisamente en personas, o aparece en personas que han tenido previamente una infección con el estreptococos piógenes. ¿Ya? Entonces, la fiebre reumática es una enfermedad inmunológica, en la cual nuestro organismo, como les decía, reconoce lo propio como extraño y nos empieza a atacar. Y es cuando empiezan, ¿no es cierto?, los dolores de las manos, se empiezan a deformar las manos, es como parecido a la artritis reumatoidea. Entonces, es la fiebre reumática que se da como una enfermedad inmunológica. Y es bastante molesta, causa dolores en las personas que la padecen. Otra puede ser también, como proceso inmunopatológico, una afección a nivel de los riñones, una glomerulonefritis postestreptocóxica, que haya sido después de una infección, ya sea faríngea o una infección a nivel de la piel cutánea. ¿Ya? Entonces, esta glomerulonefritis postestreptocóxica también es un proceso inmunopatológico que se da en aquellos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta muestra? Hacemos una tinción de Gram y observamos poco Gram positivo, hacemos la prueba de la catalasa, ¿no es cierto? Si es catalasa positivo, está para el grupo de los estáfilos, y si es catalasa negativa, nos vamos con el grupo de los estreptococos. Hacemos la siembra, observamos la hemólisis que se va a producir. Si es beta hemolítico, podemos ir sospechando que sea el Piógenes o el Agalactiae, que son los beta hemolíticos. Entonces, para hacer la diferenciación entre ambos y ver cuál es, hacemos la prueba de la bacitracina, ¿no es cierto? En la cual este Piógenes va a ser sensible a la bacitracina. Entonces, uno de los diagnósticos, como les decía, la hemólisis, ¿no es cierto? Es una de las pruebas que se hace, aquí podemos ver,
igual es una siembra por agotamiento, en la cual la muestra se debe haber depositado acá, se empieza a sembrar, luego se da la vuelta, se siembra, y por último en el tercer cuadrante. Vean acá, miren, van las líneas de la siembra hasta el final. Y aquí ya están las colonias aisladas. Esta es beta hemolítica porque se forma un halo total alrededor de la colonia. Entonces de esa colonia nosotros tomamos, hacemos otra siembra como la que mostramos en el video de la novobiosina, ¿no es cierto? En la cual les dije que no tenía guantes, la que trabajaba, y colocamos el disco de la bacitracina para ver si es sensible o si es resistente. Estas son pruebas serológicas, en la cual se van determinando también, como ella pertenece al grupo A, según la clasificación de Lancet-Piel, se puede hacer con un reactivo químico, se agrega una gotita y se agrega una gotita de la colonia. Si se forma esta aglutinación, decimos que es positiva, si no, decimos que es negativa. En suero, en muestra de suero, podemos hacer la detección de la streptolicina O. Hemos visto, vamos a ver para atrás. Que esta se podría producir enzima, como la streptolicina O y S. Entonces podemos hacer la detección de esta enzima, de la streptolicina O, haciendo una prueba en así generalmente la piden los médicos, opiógeno. Entonces, esto sobre todo lo piden en aquellas personas que presentan problemas reumáticos, dolores, para ver si lo que no tienen es la fiebre reumática que haya sido ocasionada por el estreptococo opiógeno. ¿Cómo saben que puede ser por el estreptococo? Esta streptolicina O puede estar en niveles muy altos. Si está en niveles altos, quiere decir que el paciente ha estado con esta bacteria. ¿Cuál es el tratamiento que se puede dar para esta bacteria o enfermedades producidas por esta bacteria? Generalmente, si uno hace un buen tratamiento antibiótico, se puede evitar los problemas inmunopatológicos, como ser cual la fiebre reumática. Si es que se hace un buen tratamiento, se sigue con el horario de los antibióticos, este síndrome inmunopatológico. Ahora, el Streptococcus agalactiae, que es el otro grupo que también pertenece a las beta hemolíticas, o que causan hemólisis beta en el agar sangre, puede estar formando parte, como flora normal, del tubo digestivo, puede colonizar la vagina, y ahí está el problema. Generalmente este Streptococcus agalactiae es un problema si llega a causar una infección vaginal en las mujeres embarazadas. Porque pueden transmitir la infección al feto. Puede nacer con una bacteriemia, es decir, con una infección a nivel de la sangre. Pueden nacer con un problema de neumonía, con meningitis e inclusive con sepsis, ¿ya? Entonces puede ocasionar problemas bastante graves. Si se sospecha, tratar de las manos. Se hace de rutina a veces en algunos lugares la toma de muestra de secreción vaginal en las mujeres embarazadas y se lo cultiva en un medio, que es el agar de Granada, que es exclusivo para el Streptococcus agalactiae. ¿Por qué? Porque solo va a crecer el Streptococcus agalactiae y va a dar estas colonias de color naranja. ¿Ya? Entonces, este medio que se conoce como el medio de Granada es exclusivo para el aislamiento del Streptococcus agalactiae. Puede, como decíamos, las muestras clínicas para poder aislar el Streptococcus agalactiae pueden ser sangre, si causa una bacteriemia, líquido cefalorraquídeo, en caso de que esté causando una meningitis, sobre todo en el recién nacido,
secreción vaginal en el caso de las mujeres embarazadas, ¿ya? Y las pruebas de identificación, obviamente tomamos después las pruebas de la catalasa, la identificación en los medios de cultivo, aparte que hacemos la prueba de la sensibilidad o resistencia a la vasectomía. Porque este beta hemolítico presenta resistencia a la vasectomía. Doctora, no se le puede escuchar bien. Otra prueba que se puede hacer para el estreptococos a la Doctora, disculpe, no se le escucha nada, doctora. Sí, está súper cortado, doctora. es una prueba bioquímica, que hayamos mencionado que son las pruebas bioquímicas, es la prueba de CAM. ¿En qué consiste la prueba de CAM? Nosotros tomamos un agar sangre. Ya, a ver, voy a volver a repetir. Esta prueba de CAM es para ¿Pueden observar la pantalla y me escuchan? Se ve la pantalla, doctora, pero se le escucha entrecortado. ¿Sigue entrecortado? Es que, doctora, Porque por la rato se escucha bien y después cuando comienza a hablar se escucha distorsionado. Porque ahorita le he vuelto a reiniciar otra vez la computadora, a ver si es por eso. A ver, voy a continuar, me dicen si se sigue entrecortado, ¿ya? Está bien, doctora. Ya. Entonces, como yo les mencionaba, la prueba de CAM se utiliza un agar sangre. Es una prueba en la cual se ocupan 2 microorganismos y es como una prueba de sinergismo. ¿Por qué decimos sinergismo? Porque entre las 2 bacterias que son diferentes se van a unir y van a dar una reacción que sea más notoria, que sea más fuerte. ¿Por qué? A ver, ahorita les voy a explicar.
Yo les decía que teníamos el agar sangre, ¿no es cierto? Y tenemos dos bacterias, que son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus del grupo B o Streptococcus agalactiae. Ambos son beta-hemolíticos, ¿no es cierto? Staphylococcus aureus es hemolítico, beta-hemolítico. Streptococcus beta-hemolítico. Entonces, ¿qué hacemos en la prueba de campo? Hacemos una siembra con el asa. Ya ustedes saben cuál es el asa, lo han visto en el video. Una siembra así, vertical del Staphylococcus, ahora horizontal del Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Sin que topen, no deben topar. Por lo menos tiene que quedar 1 centímetro de distancia entre ambas líneas. Es solamente una línea que hacen con el asa, ¿sí? Esto lo llevan a incubar 24 horas a 37 grados centígrados y al día siguiente van y observan. Como ambos son beta-hemolíticos, al haber el sinergismo que está cerca, va a haber una deformidad de ese halo, así como una punta de flecha. Entonces, si nosotros vemos ese halo que se forma como una punta de flecha, que es un halo hemolítico, porque ambas son beta-hemolíticas y se han ayudado y han hecho este halo de forma más amplia, decimos que es una prueba de CAM positiva. ¿Qué es lo que ven acá? Miren, esta, ¿no es cierto? Es positiva, porque aquí está el Streptococcus agalactiae, que ha hecho un sinergismo con el Staphylococcus aureus y han formado una hemólisis como una punta de flecha. Esta prueba de CAM decimos que es positiva para el Streptococcus agalactiae. Esta es una forma bioquímica también como método de identificación para el Streptococcus agalactiae. En cambio aquí miren, en este ejemplo tenemos el Streptococcus pyogenes, ¿no es cierto? Igual es beta-hemolítico, pero no causa ese sinergismo con el aureus, como causa la galactiae. Solamente este es positivo para la galactiae, ¿ya? Entonces esto es lo mismo, lo que ustedes ocupan para hacer el test de campo. Ahora, vamos con el otro grupo, que es el Streptococcus viridans, que son los alfa hemolíticos, es decir, que causan una destrucción parcial de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Causan un halo verdoso. Ven acá, miren, se ve medio verdoso en la alfa hemólisis. Y en la beta se ve todo transparente. Estos viridans pueden estar formando parte también de la flora normal de la boca, que hayamos visto cuando hemos visto flora normal. También pueden estar presentes en el tubo digestivo y pueden llegar a ser patógenos cuando encuentran el momento apropiado para salir del lugar donde son flora normal e invadir sitios donde no son flora normal. Como por ejemplo acá, que pueden causar infecciones a nivel de la boca y llegar a las prótesis. ¿Se acuerdan que les había mencionado que por lesiones en la boca pueden llegar a causar infecciones en la prótesis? Pueden llegar a causar una fiebre reumática, se invaden otros sitios estériles cuando por decir hay una extracción dental y queda ese orificio libre, ¿no es cierto? En ese caso pueden llegar a causar enfermedad. Muy raro que hayan causado. Doctora, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Se los ha encontrado causando. ¿Cómo se los diagnostica a estos en el laboratorio? Pues obviamente lo principal es tomar la muestra, hacer la diagrama. Hay internet que no mejora.
Me van a esperar un momentito, no se salgan de la sala, voy a volver a reiniciar ya, a ver si mejora. Doctora, no es para su computadora, es la señal, aunque lo reinicie, la señal igual está mal, doctora. Es eso. A ver si me escuchan ahora mejor. Lo que me inició fue el equipo con el que le paso internet a mi computadora. A ver si se escucha mejor. ¿Me escuchan? Sí, ¿No me doctora, se escuchan? escucha mejor. Sí, se escucha. Los reinicié el equipo con el que le paso internet a ver si ya queda mejor. Ya. ¿Observan la pantalla? Sí, doctora, se observa. Bueno, ya entonces, otro de los que también es alfa hemolítico, ¿no es cierto? Es el neumoniae, que también se lo conoce como neumococo. Ahora, una característica especial que tiene este estreptococo, que lo diferencia de los otros estreptos, es la morfología como nosotros lo observamos en la tinción de grano. Y si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Estos que están aquí dando vuelta, a diferencia de los anteriores, tienen esa forma lanceolada. Observan que les dije que se veía como una flechita en uno de sus extremos. Esa forma característica presentan estos estreptococos, que es el neumoniae, como una forma lanceolada. Y si ustedes ven acá igual, ven que, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este estreptococo presenta cápsula. Es un estreptococo capsulado que presenta una forma diferente, una forma lanceolada, y se une de a dos como diplococos. Entonces,
Esto no se olviden que es una forma característica que presenta el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Diplococos gram positivos con forma lanceolada que presentan cápsula, ¿ya? Este produce, esa cápsula obviamente que tiene, ayuda a evitar la fagocitosis, ¿no es cierto? Resiste la fagocitosis que la producen ¿quién? Nuestras células fagocíticas que defienden nuestro sistema inmunológico. Algo que le ayuda a tener bastante virulencia es una enzima que produce una sustancia que es secreta, que es la neumolicina, que es una hemolicina que le ayuda a tener bastante virulencia en el sitio donde causa infección. Donde mayormente se aísla esta bacteria o esta especie de Streptococcus causando infección a nivel de las vías respiratorias inferiores, puede causar lo que son procesos de neumonía, bacteriemia e inclusive pueden llegar a causar meningitis. No se olviden que la meningitis es la inflamación del cerebro, es decir, que pueden llegar al cerebro y causar meningitis. Este puede estar, como habíamos mencionado, como fuera normal en la faringe de cierta población que lo puede cortar y no presentar ningún síntoma, pero si esta atraviesa esa vía de la faringe y llega hacia los pulmones, puede causar neumonía. ¿En qué caso puede atravesar? Cuando un paciente está con su sistema inmune deprimido, un paciente que tiene una enfermedad de base, un paciente que está entubado, porque tiene un dispositivo extraño en la garganta, pacientes con SIDA, pacientes que tienen tuberculosis, que ya tienen enfermedades de base, pacientes con cáncer, pueden llegar a tener estas enfermedades. Doctora, se le escucha Pacientes que entrecortado. estén en los extremos de las edades, muy niños, chiquititos, recién nacidos, o adultos, es decir, los ancianitos, como ya su sistema inmune está deprimido, pueden tener estas enfermedades. Como les mencionaba aquí, ¿no es cierto? Puede causar enfermedades endógenas. Otra vez, ¿qué cosa? Ya vamos a terminar esta partecita, a ver, ojalá podamos terminar para que empiecen las exposiciones. Bueno, pero esto es lo que les mencionaba, ¿ya? Que puede causar lo que les decía, las enfermedades, ¿no es cierto? En niños, en ancianos, puede causar el problema de meningitis, puede causar problemas de sinusitis, entonces puede causar diferentes patologías. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Perdón? ¿Sí? Hola. No, recortado, doctora. Solo se escucha recortado, doctora. Claro, no todo completo, sino que partecitas, ¿no, doctora? No es todo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos, doctora. Ahora sí está clarito, está. A ver, está muy inestable el internet. Solamente me faltan dos compañeras, ¿ya? Que van a exponer. Hoy exponen Silvia Álvarez, María Cristina Choquetica. ¿Están? Sí, doctora. Sí. Ya. Exponen ustedes primero y después expondrían Zaida Chaca y Helen Andrea Terán. ¿Están presentes? Zaida Chaca y Helen Andrea Terán. ¿Cómo están ellas? Estoy presente, pero no tenemos material. Bueno, no tengo material. ¿Y por qué? No van a exponer entonces.
Bueno, entonces ya ustedes no van a exponer entonces. Entonces va a exponer el grupo de Silvia y María Cristina Choquetilpa. ¿Ya? Les voy a dar la opción para que puedan compartir. Ya pueden compartir Silvia, María Cristina. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. A nosotros nos tocó el tema de preparación de medios de cultivo. En introducción, el medio de cultivo constituye el aporte de nutrientes indispensables para el crecimiento de los microorganismos. La composición precisa dependerá de la especie que se quiera cultivar, porque las necesidades nutricionales varían considerablemente. Hay microorganismos que son muy poco exigentes, que crecen bien en medios de laboratorio normales, y también hay otros que son muy exigentes, que necesitan determinadas sustancias como lo que son las vitaminas, el suero o sangre para crecer. Los medios de cultivo poseen una serie de componentes, que tenemos los indispensables, como ser el agua, los nutrientes orgánicos, que son los hidratos de carbono, los aminoácidos, las vitaminas, entre otros, y nutrientes inorgánicos, como el fósforo, el hierro, el nitrógeno, el magnesio, el azufre, entre otros. Después tenemos los alternativos, que tenemos las sustancias isosmotilizantes, como el cloruro de sodio, el agente solidificante, como el agar, los tampones, indicador de pH. Objetivo: preparar medios de cultivo como soporte y fuente de nutrientes para el desarrollo de microorganismos in vitro. También manejar los instrumentos de uso rutinario, a la vez que imprescindibles en el laboratorio de microbiología. Fundamento teórico. Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos. Medios de cultivo. En la clasificación de acuerdo a su consistencia tenemos los sólidos, semisólidos y líquidos. Los sólidos son aquellos que tienen un agente solidificante entre sus componentes, que es el agar. Se preparan en caja Petri o en tubos de SLAM, que son tubos con la superficie del medio inclinado. La gelatina es una proteína obtenida de huesos, lo que sería el agar, pero tiene el inconveniente que es hidrolizada por muchas bacterias y su punto de fusión es bajo, por lo que no se puede utilizar en cultivos a 37 grados. Los semisólidos se preparan a partir de los medios líquidos, agregando agentes gelificantes en una proporción menor que para un medio sólido. Se utilizan para la movilidad de las bacterias. Los líquidos se denominan caldos y se preparan en tubos o Erlenmeyers, por su composición de acuerdo al uso del medio. Tenemos el medio de enriquecimiento, que son medios líquidos que favorecen el crecimiento de un tipo de microorganismo. Permite aumentar el número de microorganismos de ese tipo. Los medios selectivos. Este tipo de medio solo permite el crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibiendo el de otros. Se utiliza para seleccionar y aislar microorganismos a partir de poblaciones mixtas. Los medios diferenciales son medios de cultivo que nos permiten distinguir entre varios géneros y específicos de microorganismos. Por lo tanto, solo pueden crecer determinadas bacterias, pueden ser de 2 o más tipos. Para la preparación de medios de cultivo, los materiales que se necesitan son el medio en polvo, el matraje Erlenmeyer, probeta, tubo de ensayo, balanza analítica, el mechero, la espátula, la caja Petri esterilizada y los tubos de 5 ml de esterilizado. El siguiente. Y antes de realizar, primero debemos de hacer los cálculos. Los cálculos de
esos 28 gramos se realizan a través de la etiqueta que nos dan en el medio de cultivo. Esa etiqueta donde está toda la información, que está la composición, la fecha de vencimiento y la fórmula de preparación, que es importante para el cálculo que deseamos preparar en la práctica. En este caso ahí dice 28 gramos. Para preparar 1000 mililitros en 31 gramos y queremos prepararlo en 100 mililitros, nos da 2,8 gramos de agar nutritivo. Y para convertirlo, lo convertimos en miligramos, en 2,8 gramos por 1000 sobre 1 gramo, que nos da 2800 miligramos. Estos 2800 miligramos es para pesar en el agar nutritivo en la balanza analítica. Siguiente paso. Siguiente diapositiva. El procedimiento. La balanza antes que todo debe estar en 0. Pesar la cantidad necesaria del medio usando la balanza analítica. Después medir la cantidad del agua destilada en una probeta. Después de eso colocamos la pequeña cantidad de agua en el matraz y vaciar el medio del cultivo poco a poco, mezclándolo y vaciar luego el resto del agua destilada. ¿Sí? Después de eso llevamos el matraz al baño María hasta la disolución y la clarificación completa. Y luego, antes de llevar al autoclave, al matraz debemos taparlo con ¿cómo se llama? Con papel de aluminio para que esté listo para el autoclave. Una vez puesto eso, lo llevamos al autoclave a la temperatura de 121 grados y tiempo de 15 minutos. Una vez retirado, dejar enfriar hasta que la palma de la mano resista a la temperatura. Y por último, debemos vertir en la placa aproximadamente de 20 a 25 mililitros por caja Petri. Una vez teniéndolo ya vaciado, se puede colocar envolver en mini papel y colocarlo a la heladera para su conservación. Eso es todo. Bien, voy a hablar, pero no voy a encender mi cámara, ¿ya? A ver si no se corta. Bien, Silvia, bien, María Cristina. A ver, ustedes les tocó lo que era la preparación de medios de cultivo. ¿Qué debemos tener en cuenta para esas cajas Petri en las cuales ustedes dicen que vacían 20 a 25 ml? ¿Cómo tienen que estar esas cajas Petri? Esterilizar. Esterilizadas, ¿no es cierto? ¿Mediante qué método? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos hecho? Cuando sus compañeras expusieron la parte de preparación de material de vidrio, ¿cómo vieron ustedes que las preparaban las plantas? Teníamos que envolverlas en papel craft y meterlas al horno para la esterilización, para el autoclave. A la estufa, ¿no es cierto? Al pupinel para que Sí. se esterilice. Ya. A ver, Silvia, ¿por qué tiene que estar el medio a la temperatura que aguante la palma de la mano? No sabría, doctora. Ya, entonces Silvia y María Cristina Choquetilca son las que han expuesto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a ver, yo les voy a explicar un poquito. ¿La puede poner su diapositiva otra vez? Y se va a la parte donde están los materiales que se necesita para preparar los medios de cultivo.
Ahí. Si ustedes ven, ahí están precisamente todos los materiales que vamos a necesitar para poder preparar los medios de cultivo. Esta práctica la vamos a hacer en el laboratorio cuando hagamos la parte práctica para que ustedes aprendan cómo se prepara un medio de cultivo. Ahora, en muchos lugares hay ciertos laboratorios que nos preparan los medios de cultivo y ya los venden listos. Obviamente que el costo es mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo más cómodo, lo más económico y no es complicado es preparar cada laboratorio su medio de cultivo. Como ven ahí, necesitamos el medio. ¿Qué es el medio en polvo? En este medio en polvo que ustedes ven acá, que es lo que el primero, ¿no es cierto? Es ya sea el agar McConkey, el agar sangre, ya sea el agar mannitol, el agar Moeller-Hinton, viene en ese aspecto, en esa consistencia de polvo. Ese polvo ustedes lo tienen que reconstituir, hacer una dilución con agua destilada, no con agua común, sino con agua destilada. ¿Ocupan para qué? Para eso una probeta para medir la cantidad de agua necesaria. En el matraz ustedes agregan el polvo, agregan el agua y empiezan a mezclar. Ahora, ¿para qué ocupan las gomitas de ebullición? ¿Para qué ocupan los tubos de ensayo? Las gomitas de ebullición se colocan en un vaso precipitado que se va a colocar en una cocinilla. ¿Para qué? Para colocar este matraz, que ya está con el medio, lo colocan ahí, para que se empiece a disolver completamente. Cuando ustedes agreguen el medio, van a ver que en el matraz queda así un aspecto palescente, medio turbio. Entonces, ustedes lo llevan a un baño María también, que ustedes conocen el equipo, y las gomitas de ebullición es para que no toque directamente el vidrio del matraz y se rompa. Entonces esas gomitas, nosotros ocupamos, por decir, las tapitas de los tubos, las tapitas de goma, esas las metemos al vaso precipitado para que no se rompa el matraz. Entonces eso se lleva hasta clarificación del medio. Una vez clarificado el medio, se lleva ese matraz bien tapado, se lo lleva al autoclave. ¿Para qué? Para esterilizar el medio, ¿ya? Para que no haya microorganismos contaminantes. Entonces, después ya cuando sale el matraz, termina de esterilizarse en el autoclave, yo le preguntaba a Silvia por qué tienen que esperar que aguante la temperatura de la palma de la mano. Porque si ustedes lo dejan enfriarse demasiado, se va a solidificar en el matraz. Y si ustedes lo echan muy caliente, es decir, está muy caliente el medio, como ustedes no lo pueden dejar destapadas las cajas Petri, entonces, y si ustedes las tapan, se va a condensar muchas gotas de agua en la capa que cubre a la caja, a la base de la caja Petri. Ahí como tienen, ¿no es cierto?, la fotito de la caja Petri esterilizada, ven que la tapita está media destapada, entreabierta. Entonces, se va a condensar en esa tapita el agua si es que es muy caliente. Entonces, por eso tiene que aguantar el medio la temperatura tiene que aguantar la palma de la mano la temperatura para que ustedes puedan recién vaciar. Todo eso alrededor de un mechero, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta para la preparación. La balanza analítica y la espátula, ¿cuándo la ocupan? La espátula para tomar, obviamente, el medio en polvo y pesar en la balanza analítica, ¿ya? ¿Puede irse a la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, esto es muy importante. Si ustedes ven ahí, tienen donde dice cálculos, tienen los ingredientes que vienen en ese agar. Este, por decir, es el agar nutriente o agar nutritivo, que tiene, miren, dice ingredientes peptona, tiene cloruro de sodio, tiene agar, y el pH final es de 7.4. Entonces, y si ustedes siguen leyendo más abajo, donde dice direcciones que vendrían a ser las instrucciones, ya que está en inglés, dice suspender 28 gramos en 1000 ml de agua destilada. Ahora, dependiendo de la cantidad de cajas que nosotros vamos a preparar de ese medio de cultivo, tenemos que hacer nuestros cálculos.
Por decir, si su compañera dice que aproximadamente son 25 ml que entran por caja, por decir aquí, digamos, si tienen 100 ml, como está en su cálculo de su compañera, eso les alcanzaría para 4 cajas, ¿no es cierto? 4 cajas de medio de cultivo. Entonces, para esas 4 cajas, ¿cuánto necesitan de agar? Entonces, hacen su regla de 3 simples. Si 28 gramos es para 1000 ml, ¿cuántos yo necesito del medio en polvo para 100 ml de medio de cultivo ya preparado? Según sus cálculos, le sale que necesitan 2,8 gramos, ¿no es cierto?, para 100 ml. Eso es lo que ustedes agarran con la espátula y pesan en la balanza analítica. Para cada medio de cultivo, viene así como esa hojita que tienen ahí de cálculo, la cantidad en la cual se diluye. Generalmente siempre el cálculo es para 1000 ml. Entonces ya ustedes sacan su regla de 3 simple, dependiendo de la cantidad de cajas que van a preparar. Por ahí quieren preparar 12, entonces van a necesitar 300 ml, ¿no es cierto? Entonces, para 300 ml, ¿cuánto van a necesitar? ¿Cuántos gramos de agar? Entonces, esos cálculos ustedes siempre tienen que hacer, pero primero tienen que leer el prospecto que viene fuera del frasco del reactivo, del medio de cultivo en polos. Esta etiquetita viene afuera del medio de cultivo, ¿ya? Entonces, siempre se lee y se hacen los cálculos dependiendo de la cantidad que van ustedes a preparar. Todo el material que utilizan para vaciar cajas Petri, tubo, tiene que estar esterilizado. Es decir, todo lo que hayan visto en la exposición de sus compañeras cuando prepararon con papel madera, las pipetas igual, si ustedes van a pipetear, tienen que estar estériles y vieron cómo se preparaban, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que estar estéril, ¿ya? Y siempre trabajar alrededor del mechero, porque ya les he dicho, esa flama, ese aire caliente que se genera encima del mechero es lo que les da un ambiente estéril para que ustedes puedan trabajar. Una vez sus medios de cultivo ya han enfriado completamente y se han solidificado, es decir, ya se hizo como una gelatina en medio, porque esto es como el flan. El flan ustedes han visto que no necesita heladera cuando hacen en su casa, ¿no es cierto? Baja la temperatura del flan y se coagula, se hace duro. Entonces así ocurre con este agar. Ustedes va bajando la temperatura y se va solidificando. Entonces, una vez solidificado, se guarda en bolsas de nylon transparente con el medio hacia arriba y la tapa hacia abajo. Se coloca la fecha de preparación, el nombre del medio de cultivo que ustedes han preparado con una cinta Scott arriba de la bolsita, se coloca, qué sé yo, agar nutritivo preparado el 9 de febrero del 2022. Y se guarda en la heladera. ¿Por qué se guarda con el medio hacia arriba y la tapa hacia abajo? Obviamente para evitar la condensación y que le caiga agua al medio, ¿ya? Entonces, porque si le cae agua al medio, obviamente que va a variar la consistencia, va a variar el pH, por eso se guarda hacia arriba. ¿Cuánto tiempo deben estar guardados? Pues generalmente máximo 1 semana, a 2 semanas, no más, ¿ya? Si no, ya no sirve el medio de cultivo. Entonces, como les digo, esta práctica de la preparación de medio de cultivo la vamos a realizar